Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que la paz del Señor sea derramada sobre ustedes, sobre su hogar, sobre su familia, desde ahora y para siempre. Quisiera compartir con ustedes algo que tenía en mente hace mucho tiempo. Hagamos una oración y vamos a arrancar en el nombre de Jesús. Busque su Biblia, por favor, o el dispositivo donde tenga la Biblia. Hagamos una oración. Pero busque su Biblia, téngala preparada, por favor, tenga la lista. Aunque ahora tengo entendido, yo sé que en YouTube puede hacer pausa. Va y busca su Biblia y arrancamos con el estudio. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te agradezco por este privilegio y esta oportunidad que puedo venir delante de ti, delante de tu trono, a través de la sangre de Cristo Jesús, con toda confianza, que tienes todo atento, que tienes todo inclinado a mi clamor y oración, Padre. Que no sean mis palabras las que toquen el corazón de los que van a estar escuchando, de los que van a estar viendo y con quien van a compartir esta grabación. Señor mi Dios, que la unción de tu Espíritu Santo rompa todo yugo, toda cadena, toda ligadura que tiene atado, esclavizado, engañado a personas dentro de un sistema religioso que es dirigido por el enemigo de nuestras almas. Que tú no tienes absolutamente nada que ver con esa organización de la que voy a estar hablando. Padre, te pido, abre el entendimiento para que reciban tu palabra, abre sus ojos para que vean lo engañados que están, Señor mi Dios, y que puedan rechazar, que puedan renunciar a ese sistema que los tiene engañados, atados y esclavizados. Si yo fallo en pedirte algo que va a beneficiar a aquellos que van a estar viendo esta grabación, Padre, te pido no falles en concedérselo, porque te lo pido todo para tu gloria y tu honra, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de tu unigénito Hijo amado Jesús, para tu gloria y tu honra, dándote gracias de ahora y para siempre. En cierta ocasión estaba mirando videos en YouTube y de repente me sale un video, una grabación de un señor, por lo que lo escuchaba hablar, los lugares que mencionaba y el acento. El señor es colombiano, pero este señor, cuando ve testigos de Jehová, caminando por el barrio donde él vive, él tiene una camarita, ¿no? Y él espera que ellos vengan, que se acerquen, y cuando llegan cerca de él, de donde él vive, él comienza ¿no? A grabar, a hacerles preguntas y qué sé yo, y todo eso. Me parece, por lo que lo he escuchado decir, que él es solo Jesús. Él, aparentemente, por lo que lo he escuchado hablar, niega la revelación que hay en la Biblia de que Dios es un Dios trino, de que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En uno de esos videos, él hablaba con, creo que eran dos mujeres, si no me equivoco, y la mente no me traiciona, y le cita algo que está en el Apocalipsis, ¿no? En el capítulo 1, y yo voy a tratar con esos versos que este señor le citó a aquellos testigos de Jehová, a aquellas mujeres verdaderamente, y les preguntó, ¿no? Porque el verso que él usó del Apocalipsis, el que habla dice estas palabras, dice que él es el alfa y la omega, el alfa y la omega. Y este señor le pregunta a los testigos de Jehová que si ellos sabían lo que eso quería decir, el alfa y la omega. Y los testigos de Jehová le dijeron que ellos no sabían lo que eso significaba. Y este señor, el que está haciendo la grabación, empezó a decirles a ellos que el alfa y la omega significaba que Dios era Dios desde que salía el sol hasta que se ponía el sol y para siempre, por la eternidad. Créeme lo que le digo,
que en ese momento viendo eso, yo no sé cómo no me cogí de risa y no sé cómo no me caí para atrás como condorito, por decirlo así. Pero quisiera compartir con ustedes lo que significa el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Tome su Biblia, por favor, y vamos a considerar la mayoría de las escrituras que les voy a citar están en el libro del Apocalipsis, con la excepción de una que está en el libro, creo que de Isaías, si no me equivoco. El libro del Apocalipsis fue escrito por Juan, el discípulo amado, el que estuvo allí al pie de la cruz cuando fue crucificado el Señor Jesús. El escritor del Evangelio, que lleva su nombre, el Evangelio según San Juan, fue escrito por el discípulo amado. Primera, segunda y tercera de Juan, que son cartas escritas por Juan a la iglesia universal, a la iglesia del Señor Jesucristo. Escribe primera, segunda y tercera de Juan. Y a Juan, a este discípulo, trataron de freírlo en aceite, en un caldero gigantesco, por predicar la palabra de Dios. Y como no pudieron, porque no, por más que le metían leña al caldero ese, Juan estaba ahí tranquilamente y no le pasaba nada. Lo sacaron de ese caldero y lo desterraron a una isla llamada Patmos. Y fue allí que se le fue dada esta revelación de cosas que iban a venir, a ocurrir en el futuro. Todo esto que se le revela a Juan se convierte en el libro que se llama Apocalipsis. La palabra Apocalipsis, lo dije en otra grabación, no es otra cosa más que remover el velo o el telón, ¿no? Como cuando usted va a una obra, que se yo, a un concierto o al ballet o a la sinfónica, y se levanta aquel telón, ¿no? Se levanta el telón, esa cortina gigantesca se levanta para que usted pueda ver lo que se esconde detrás de esa cortina. Y la revelación del Apocalipsis es clara y enfática. Esa revelación, vuelvo y repito, se le fue dada a Juan, el discípulo amado. Y la revelación de quién es verdaderamente el Señor Jesús. Es para que no haya ningún malentendido o una mala interpretación de quién realmente es el Señor Jesús. En otras palabras, si usted no entendió los 4 evangelios, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y todos los otros libros que componen el Nuevo Testamento, si usted no entendió el mensaje de las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, si usted no entendió, vuelvo y repito, los 4 evangelios y todo el resto, ¿no? El libro de los Hechos de los Apóstoles, primera, segunda de Corintios, primera, segunda de Tesalonicense, el libro de Romanos, el libro de Hebreo, todos los libros que componen el Nuevo Testamento, si usted no entendió claramente, aquí viene lo que yo le digo, yo le llamo la cereza del bizcocho, ¿ok? De una manera para que nadie pueda decir, yo no sabía, yo no entendía, nunca me dijeron quién era verdaderamente el Señor Jesucristo, me habían dicho esto, en esta religión dicen esto, en esta otra religión dicen esto, acá este grupo de acá dice esto, esta organización dice lo otro. El Apocalipsis es precisamente para eso, para enseñarnos, para mostrarnos, para revelarnos, para dejarnos saber quién es verdaderamente el Señor Jesús. Y quisiera compartir, vuelvo y repito con ustedes, lo que significa verdaderamente ser el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Para que usted esté claro en esto, para que usted sepa verdaderamente quién es el Señor Jesús. Porque les digo una cosa, amigos, nadie empieza
construyendo una casa poniendo el techo primero. Es imposible. Tiene que haber una buena fundación, un buen fundamento, donde ese techo vaya a reposar, vaya a descansar. Si no hay esas columnas que van a sostener, sea el primer piso, sea la segunda planta, sea una terraza, y de ahí el techo, tiene que tener un buen fundamento. Debemos de entender claramente quién es el Señor Jesús. Porque si entendemos eso y partimos desde ese punto, entonces vamos a entender muchas otras cosas que quizás hasta este momento usted no haya entendido. Busque su Biblia o el dispositivo donde tenga la Biblia y váyase al Apocalipsis, el capítulo 1, el verso 7 y el verso 8. Y se los leo de la Reina Valera. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 1, versos 7 y 8. Me llama muchísimo la atención lo que dice aquí, ¿no? En el verso 7, dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Yo me acuerdo cuando ocurrió lo del 9/11 aquí en la ciudad de Nueva York, donde yo vivo. Prácticamente al instante, la tierra completa veía ese terrible evento que estaba ocurriendo aquí en Manhattan. Mi familia en Ecuador intentaba comunicarse conmigo para saber si es que mi familia, la parte de mi familia que vive acá y yo estábamos bien. Cuando dice el Apocalipsis 1, verso 7, que todo ojo le verá, eso quiere decir que todo ojo le verá. No el 50%, no el 60%, ni el 75%, ni el 85%, ni el 90%, ni el 95%, ni el 99.9%. No, dice, todo ojo le verá. Y escucha lo que le digo, amigo, porque hace años conversaba con un testigo de Jehová. Y él me decía, no, Osvaldo, eso quiere decir el ojo del entendimiento, el ojo espiritual lo va a ver. Y yo, amigos, comparto con ustedes la palabra que usa ahí para ojo, cuando dice todo ojo le verá, es la palabra en el griego. Acuérdense que el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Apocalipsis, fue escrito en griego. Y la palabra que usa allí para que todo ojo le verá es la palabra oftalmos, de donde obtenemos la palabra oftalmólogo. Y le hago una pregunta. Cuando usted va a una consulta con el oftalmólogo o la oftalmóloga, ¿le examinan el ojo del entendimiento o el ojo espiritual? ¿O le examinan el ojo físico, el ojo carnal, el ojo terrenal? Piense en eso, por favor. Por eso le digo, no se deje engañar. No puede, el oftalmólogo no puede examinarle el ojo ni del entendimiento ni el ojo espiritual. Eso es imposible. El verso 8 dice claramente estas palabras. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Un poquito más adelante les voy a dar una explicación de lo que quiere decir eso verdaderamente. Y dice el Señor, continúa diciendo en el verso 8, dice, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esa palabra me llama a mí mucho la atención. ¿Y sabe por qué? Porque el diccionario griego dice acerca de esa palabra
en el griego original, en el griego original en que fue escrito el Nuevo Testamento, esa palabra es pantocrator. Pantocrator. Que quiere decir y significa todopoderoso o gobernante de todo. Todopoderoso o gobernante de todo. Es un verbo compuesto. Hay muchas palabras en el griego que son verbos compuestos, muchas veces de dos palabras. Esta, pantocrator, viene de paz, P-A-S, que quiere decir todo, y crateo, que quiere decir sostener o tener fuerza. Y escuche esto es requete súper importante. No es que todo el resto que le voy a decir no es importante, sino que quiero que se agarre de esta palabra, de esto que le voy a decir. Esa palabra se emplea solamente de Dios y de nadie más. En las epístolas se encuentra solo en 2 de Corintios capítulo 6 verso 18. Cuando usted tenga tiempo vaya y léalo. El título ese de Todopoderoso es sugestivo en 2 Corintios 6, 18 de la relación con el contexto que está allí. Léalo por favor cuando usted tenga la oportunidad. Aparte de este pasaje, en 2 Corintios 6, 18, solo se encuentra en el Apocalipsis 9 veces. 9 veces en el libro del Apocalipsis. Está en Apocalipsis 1.8, 4.8, 11.7, 15.3, 16.7, 16.14, 19.6 y 19.15, y en el capítulo 21, el verso 22. Este término aparece en la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al latín. El trabajo de los 70 se llama esa versión. Si usted alguna vez llega a toparse con esa versión, la Septuaginta, o el Septuaginto, como le llaman muchas veces comúnmente, esa palabra, pantocrator, la traducen en el Septuaginto de dos maneras. La traducen como Jehová de los ejércitos o Dios de los ejércitos, haciendo uso de algo que se encuentra en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 5, verso 14, y en el libro de Amós, en el capítulo 4, verso 13. Por eso se usa la Septuaginta de o Jehová de los ejércitos o Dios de los ejércitos. Pero la palabra solamente se usa de Dios. Se le aplica solamente a Dios. Se emplea solamente de Dios. Ni un ángel, ni un arcángel, nadie, absolutamente nadie, en ningún lugar se usa esa palabra pantocrator, al menos que no sea del Dios Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra. Por eso es que hago un énfasis en eso, para que usted entienda quién es el que está hablando en Apocalipsis capítulo 1, versos 7 y 8. Y continúo. Lo dije ya. En otras palabras, el único que puede estar hablando allí, en Apocalipsis capítulo 1, versos 7 y 8, el único que puede estar hablando allí es Jehová Dios y nadie más. En el mismo capítulo, en el capítulo 1 del Apocalipsis, el verso 8 y 9 dice estas palabras. Esto es una visión, la visión que cuando Juan fue desterrado a la isla de Patmos, léalo, el capítulo completo si usted quiere. Yo me voy a enfocar en los versos 9 al 11. Dice Juan que él estaba en el día del Señor, el día domingo, que él estaba allí, vuelvo y repito, porque lo habían desterrado, por predicar la palabra de Dios.
Y dice él que él estaba en el Espíritu y que oyó la voz de alguien. Yo se los leo. Mire, yo Juan, vuestro hermano y coparticipé, vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea. Apocalipsis capítulo 1, versos 9 al 11. Por favor, vaya entendiendo lo que dice el verso 11. Dice: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. En el mismo capítulo, baje un poquito más al verso 17 y el verso 18 y lea conmigo lo que dice allí. Escuche. Cuando le vi, Juan, el discípulo amado, cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por favor, entienda claramente. Cuando el que le habla a Juan le dice: no temas, yo soy el primero y el último, esas palabras solamente las puede declarar, las puede decir, las puede pronunciar Jehová Dios y nadie más que Jehová Dios. El verso 18 para mí es requete, ¡uy, Dios mío! Cada vez que lo leo, y cuando esa conversación que les decía anteriormente, que tuve con un testigo de Jehová hace años atrás, el verso 18 está revelando quién es el que está hablando. Y dice claramente: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. El que declara ser el primero y el último, también dice que estuvo muerto. Entiende eso claramente, por favor. Vuelvo y repito, solamente Jehová Dios y nadie más que Jehová Dios puede ser el primero y el último. Lo que dice el verso 18 es porque el que murió fue el Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces lo que el Señor Jesús está diciendo ahí en el verso 18 es que Él, Señor Jesús, es coigual, coeterno y coexistente con el Padre. Escuche por favor esto. La revelación es que el Señor Jesús, en los 22 capítulos, del capítulo 1 al capítulo 22 del Apocalipsis, la revelación es que el Señor Jesús es Jehová Dios vestido de humanidad. Esa es la revelación. Y yo entiendo que a Juan se le fueron reveladas muchas otras cosas que habrían de venir, que habrían de tomar lugar y ocurrir en el futuro. Pero si entendemos esa revelación, la revelación de que verdaderamente quién es Jesucristo, si no entendemos eso, entonces no hemos entendido el propósito primordial del libro del Apocalipsis.
Yo sé que habla allí del anticristo, la bestia, el falso profeta. Allí hay 7 sellos, 7 ayes, 7 trompetas, 7 ángeles y muchas otras cosas más, como revelación a la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Pero vuelvo y repito, la revelación primordial es para que entendamos verdaderamente, claramente, de quién es verdaderamente y quién es realmente el Señor Jesús. Si no entendemos eso del libro del Apocalipsis, mire, créame lo que le digo, ni que descienda un ángel del cielo y le diga, mira, Jesús, lo que dice ahí el Apocalipsis, Jesús es Jehová Dios vestido de humanidad, usted no lo va a creer, porque ya usted ha sido engañado. Y verdaderamente usted tiene que rechazar esas mentiras que le han dicho la Watchtower, las mentiras que le han dicho allí en el Salón del Reino. Usted tiene que rechazar todo eso y aceptar lo que la palabra de Dios, no lo que dice Osvaldo Carranza, no lo que dice la iglesia evangélica, no lo que dice la iglesia protestante, no lo que dice la iglesia pentecostal, sino lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios que no ha sido tergiversada, que no ha sido cambiada, que no le han añadido ni le han quitado nada para apoyar sus falsas enseñanzas, sus falsas doctrinas. Usted debe de rechazar todo eso y aceptar lo que la palabra de Dios dice. No lo que yo digo, vuelvo y repito, sino lo que la palabra de Dios dice. Si nos vamos al capítulo 21 del mismo libro, el libro del Apocalipsis, tiene un subtítulo que dice cielo nuevo y tierra nueva. Por favor, escuche. Le voy a leer desde el verso 1 al verso 8. Y escuche lo que dice. Vuelvo y repito, tiene un subtítulo ahí que dice cielo nuevo y tierra nueva. Juan hablando. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Dejaron de ser, en otras palabras. Y el mar ya no existía más. El verso 2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El verso 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El verso 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El verso 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, escuche claramente, el verso 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El verso 6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El verso 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El verso 8 dice, pero los idólatras, el verso 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, versos 1 al 8. Por favor, entienda claramente. Juan dice claramente que el que está sentado en el trono
como dice el verso 5, es el que está hablando aquí, el que está sentado en el trono. Y él pronuncia todas estas palabras. Y me enfoco yo en el verso 6 donde dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que está sentado en el trono es el que está hablando. Y dice, ¿no? He aquí, el verso anterior, el verso 5 dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Yo cuando leía eso, se me vino a la mente y escudriñando la palabra. Hay una escritura en Isaías, capítulo 43, verso 19, en la que Jehová Dios está hablando y dice estas palabras. He aquí, yo hago cosa nueva. Escuche, Juan tiene la visión de que el que está sentado en el trono dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. El profeta Isaías en el Antiguo Testamento escribe que Jehová Dios habla de esa manera y dice, he aquí yo hago nuevo, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No lo entenderéis? Isaías 43, 19. El verso 6. Y ahora voy a empezar la explicación verdaderamente. Lo que dice y lo que significa, ¿no? Esas palabras que el Señor Jesús usa allí. El verso 6 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El verso 7 dice algo muy interesante. Y vuelvo y repito, ya hemos establecido que el que está hablando allí está sentado en el trono. Eso no puede ser algún arcángel ni cosa por el estilo. Es el Todopoderoso, el que está sentado allí en el trono y está hablando. Escuche, capítulo 21, verso 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esto no puede ser un arcángel que está hablando allí. De ninguna manera. Es imposible. Porque el que habla allí, que dice, y yo seré su Dios, estuviera usurpando algo que no le corresponde, algo que no es de ningún arcángel, ni ángel, ni serafín, ni querubín, ni cosas por el estilo. Porque todos los arcángeles, los ángeles, los querubines, los serafines son creados. Pero el que está hablando aquí en el trono dice claramente, y yo seré su Dios. Y él será mi hijo. Apocalipsis 21, 7. Mire, pregunta, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede ser eso? Y escuche, le leo el verso 8 nuevamente, dice, a mí me encanta esto, Dios mío. El verso 8, Apocalipsis 21, verso 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Todas estas organizaciones que le han añadido, que le han quitado a porciones de lo que Dios dijo en su palabra originalmente, aquí dice todos los mentirosos. Y escuche y entienda claramente esto. Para Dios no hay mentiritas blancas, no hay mentiritas piadosas y no hay mentiras pequeñitas. No. Claramente dice. Y escuche que está agrupado con otras personas que van a ser lanzados al lago de fuego. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, los que nunca aceptaron de que Jesús es coeterno, coigual y coexistente con el Padre, los que nunca aceptaron de que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los cobardes que rechazaron la verdad de lo que Dios ha establecido en su palabra, los cobardes, los incrédulos, los abominables, hacen cosas detestables, cosas que son abominación en contra de Dios, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros,
los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esas no son mis palabras. El que está sentado en el trono dice estas palabras. Cada vez que leo eso digo yo, Dios mío, ten misericordia de todas estas organizaciones que niegan al Cristo bíblico, al Cristo histórico, al Cristo verdadero, que es Jehová Dios vestido de humanidad. Le ruego, le suplico, escape por su vida. El verso 7 del mismo capítulo. No, si nos vamos al capítulo 22. Si vamos al capítulo 22, en el verso 7, dice, el que está hablando, porque desde el capítulo 21 en adelante, el único que habla es el que está sentado en el trono. Y dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y no solamente el libro del Apocalipsis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sin cambiar, sin tergiversar, sin añadir, sin quitar. El que guarda la palabra de lo que Dios quiso decir. Lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir nuevamente. Cuando le dicen a usted, no, es que así se entiende mejor. Mentira del diablo. Si yo voy a aceptar y creer que un mortal puede corregir lo que Dios dijo, ¿quién es Dios entonces para exigirme a mí de que yo le sirva, que yo lo adore o que yo lo obedezca a Él? Shanto recocorro manikiribia kutaramane que quiere basai. Gracias, Señor. Capítulo 22, verso 7 dice, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí, vengo pronto. Por favor, entienda claramente. El alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que estuvo muerto, mas he aquí que vive para siempre por los siglos de los siglos. Amén. Él es el que viene pronto. Y lo leímos en el capítulo 1, que dice que Él es el Todopoderoso. El Todopoderoso viene pronto. El Todopoderoso. El Todopoderoso. ¿Ok? Le repito la palabra. Búsquela en el diccionario griego. O en alguna versión interlineal donde tenga el griego aquí en el lado izquierdo y el español en el lado derecho. Yo tengo una versión digital que es publicada por la Sociedad Bíblica en Argentina. Está en el lado izquierdo el griego y en el lado derecho están dos versiones de la Reina Valera. La versión y la revisión del 1909 y la de 1960. Sea lo que sea el estudio que esté haciendo, siempre me voy allí. Y el diccionario Vine, V-I-N-E, porque ese es el diccionario que usábamos en la universidad cuando yo estudié teología. Vuelvo y les repito, he aquí vengo pronto. Por favor, entienda claramente, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que estuvo muerto, mas he aquí que vive por los siglos de los siglos, amén. Él es el que viene pronto, el Todopoderoso. Nuevamente, en el mismo capítulo, en capítulo 22, versos 2 y 13, dice nuevamente que viene pronto. Se los leo. He aquí, Apocalipsis 22, versos 2 y 13. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aquí hace uso de las tres cosas. No solamente el alfa y la omega, el principio y el fin, sino que aquí también dice que Él es el primero y el último. Apocalipsis 22, 2 y 13.
Yo me acuerdo hace años, una conversación, yo creo que era la misma persona, el mismo testigo de Jehová, que conversábamos, y él me decía, no, pero el que está hablando allí es un ángel el que está dando ese mensaje. Y yo comparto con ustedes, porque le van a tratar de decir eso. No, es que el que está hablando allí es un ángel, no es Jehová Dios. Pero hoy repito, un ángel no puede usar y decir esas palabras de que yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Escuchen lo que les digo. Yo comparto esto con ustedes para que ustedes se sienten a pensar, a razonar y analizar. Si yo escribo una carta y se la doy al cartero a un courier para que se la lleve a X persona, el courier o el cartero lleva la carta, la entrega, el mensaje que está en la carta no es del courier, no es del cartero, sino es un mensaje que yo le envío a la persona, y el que está hablando en esa carta, en ese documento, no es el cartero, no es el courier, sino que soy yo. Esas son mis palabras. Y escuchen, les digo todo eso porque en el capítulo 22, el verso 16, claramente, escuche lo que le digo para que no se deje engañar. No, que eso es un ángel, que esto, que el otro, que por aquí, por allá, por allá. Ok. El Señor Jesús mismo hablando. El Señor Jesús. Estas no son mis palabras, ni las palabras de la iglesia evangélica, ni las palabras de la iglesia protestante, ni las palabras de la iglesia pentecostal. Esta es la palabra de Dios. Capítulo 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El Señor Jesús envió su ángel para que le revelara, para que hablara, con la excepción del capítulo 21 que leímos anteriormente, que Juan mismo lo ve, y el que estaba sentado en el trono comienza a hablar y decir estas cosas. Hay partes y porciones, y yo no me aparto de eso, que sí, era un ángel el que hablaba con Juan, que le revelaba ciertas cosas, o él escuchaba una voz del cielo. Pero aquí es claro, el Señor Jesús envió su ángel. Y ángel no quiere decir simplemente de que tenía alas, ni cosas por el estilo. La palabra ángel significa simplemente, puede significar de que tenga alas también. Yo no me aparto de eso. La palabra es un mensajero. Eso es lo que la palabra quiere decir en el griego, angelos. Y es que obtenemos la palabra evangelion, que son las buenas nuevas, el buen mensaje, por decirlo así. Entonces, si vamos un poquito más adelante, en el mismo capítulo 22, el verso 20, y escucha lo que dice allí. Apocalipsis 22, verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. El que viene es el Señor Jesús. Escuche. Váyase un poquito más atrás, porque me adelanté. El mismo capítulo, 22, verso 17, dice estas palabras: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Escuche lo que dice así. Capítulo 22, verso 17 dice: y el espíritu y la esposa dicen. El Espíritu Santo habla, y la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia verdadera, no una organización falsa que está usurpando posiciones, añadiéndole, quitándole, tergiversando lo que la palabra de Dios establece y dice. El Espíritu Santo y la esposa dice: ven. Se los dejo para que usted, y ahora sí, escuche.
¿Qué quiere decir el Señor Jesús cuando dice estas tres cosas? Cuando el Señor Jesús hace uso de estas tres palabras, estas tres cosas que dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, el primero y el último. Es una manera literaria de enfatizar, porque imagínense, usted está hablando, usted no puede subrayar las palabras que usted está diciendo, pero una manera de enfatizar quién es Él verdaderamente. Cuando dice yo soy el alfa y el omega, no como decía el señor aquel que les conté al comienzo, que Dios es desde que sale el sol hasta que se pone y por la eternidad y que y todo eso, no. Cuando dice el Señor Jesús, yo soy el alfa y la omega, escuche y entienda claramente. Lo que el Señor Jesús está diciendo es, Él está usando la primera y la última letra del alfabeto griego, que son el alfa y la omega. Es como decir en español, yo soy la A y la Z, por decirlo así. Lo que Él está diciendo es que el Señor Jesús es, mire, todo el alfabeto completo, en griego, en español, en chino, en inglés, en lo que sea. Él es el alfa y la omega. Y cuando Él dice que Él es el principio y el fin, Dios mío, más claro de eso no canta un gallo. Es otra manera de decir que Él es de la A a la Z. Él es lo máximo. No hay otro como Él. Pudiéramos también decir que Él es eterno. Antes de Él no hubo Dios de minúscula, ni lo habrá después de Él. Que Él, Señor Jesús, no es creado. Porque si es el primero, si Él es el principio y el fin, si Él es el alfa y el omega, el primero y el último, Él no puede ser creado. Y les digo, y les voy a explicar esto claramente para que ustedes entiendan. Antes de Él, como dije, no hubo Dios de minúscula. Y después de Él, Él no fue creado. Y cuando Él dice que Él es el primero y el último, vuelvo y repito, el Señor Jesús está enfatizando que Él es Jehová Dios. Y escuche y entienda claramente, de tres maneras nos dice el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis que Él es coigual, coeterno y coexistente con el Padre. El Señor Jesús nos dice de tres maneras que Él es Jehová Dios, vestido de humanidad. Esa es la revelación primordial del libro del Apocalipsis. Ahí hay muchas otras cosas y yo no me aparto de todas las otras cosas que dice allí. Pero debemos entender esto claramente, primero y por sobre todas las cosas. Mira, aquí no se puede discutir ninguna otra cosa, al menos que no tengamos este tema claramente de quién es el Señor Jesús. Claramente debemos entender quién es Jesús. No que sí, que que nosotros no hacemos juramento a la bandera, que no nos ponemos de pie cuando tocan el himno nacional de mi país, o que algo por el estilo, que no puedo servir en las Fuerzas Armadas, que no puedo celebrar el cumpleaños, que no hay Mire, nada de eso. Nada de eso, escúcheme lo que le digo. Nada de eso tiene algún beneficio eterno. Nada de eso lo puede salvar a usted, ni a mí, ni a nadie que caminamos sobre la faz de la tierra. Nada de eso. Tenemos que entender quién es Jesucristo claramente. Si entendemos eso, entonces podemos hablar de otros temas. De que sí, la salvación, el castigo eterno. Pero tenemos que entender, debemos entender claramente quién es el Señor Jesús. Y con esto concluyo, con esto termino. Debemos concluir solamente con este libro del Apocalipsis y la una escritura que le di del libro de Isaías. Debemos concluir que el Señor Jesús es coigual, coeterno y coexistente con el Padre.
¿Y por qué digo eso? El que habla aquí, en el libro del Apocalipsis, que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, solamente Jehová Dios y nadie más que Jehová Dios puede decir que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Por qué digo eso? Escuche y entienda claramente esto, por favor. Si usted no quiere creer nada de lo otro que le he dicho hasta este momento, por favor crea y acepte esto que le voy a decir. No puede haber, lo enfatizo nuevamente, lo repito para enfatizarlo, no puede haber dos alfas y dos omegas. No puede haber dos principios y dos fines. No puede haber dos primeros y dos últimos. Eso es imposible. Amigo que escucha, amigo que ve esto, es imposible que hayan dos principios, dos fines, dos primeros, dos últimos, dos alfa y dos omega. Es imposible. Entonces, la conclusión es que el Señor Jesús es. Mire, como que si todo esto fuera poco, de que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Todo eso, que estuvo muerto y que vive por la eternidad, por los siglos de los siglos. El Todopoderoso, que Él va a ser nuestro Dios y vamos a ser sus hijos. Como que si todo eso fuera poco, Él viene pronto. El Todopoderoso viene pronto. Y el Todopoderoso es el Señor Jesús. No te dejes engañar. Ora conmigo. Señor Jesús, gracias por llevar mis pecados en la cruz. Gracias por haber muerto por mí. Gracias por resucitar corporalmente al tercer día para darme la esperanza de vida eterna junto a ti. Gracias que por medio de ti, Señor Jesús, puedo tener una relación con el Padre. Hoy, Señor Jesús, abandono la vida pecaminosa que me ha alejado de ti para nacer de nuevo. Renuncio, rechazo completamente y absolutamente todo aquello que me ha alejado, que me ha separado de ti. Entiendo que tú, Señor Jesús, eres Jehová Dios. Esa es la revelación que hay en la palabra de Dios. Y te agradezco por esto, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias. Te doy gracias que Dios es mi Padre. En este momento se convierte Dios, el Padre, en mi Padre. Gracias, Señor Jesús, que tú eres mi único y exclusivo Salvador. Gracias que el Espíritu Santo es mi ayudador, es mi consolador, el que me guía a toda justicia, a toda verdad. Gracias que el cielo será mi hogar por la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pido todo, y si fallo en pedirte algo que me va a beneficiar, no falle en concedérmelo. Te lo pido todo para tu gloria y tu honra, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué hago ahora? Te preguntarás. Si hiciste esa oración creyendo, naciste de nuevo. Hay una celebración allá arriba en el cielo. Y escucha lo que te digo, amigo. Si nunca nos llegamos a tocar aquí en esta tierra, si nunca nos llegamos a conocer personalmente, no has perdido nada, yo no he perdido nada. Nos veremos allá arriba en el cielo. Persevera. Como te dije anteriormente, ¿qué hago ahora? Será la pregunta. Busca una iglesia donde se predique el evangelio completo. Compra una Biblia, la Reina Valera de la revisión del 1960, que no ha sido tergiversada, que no le han añadido ni le han quitado nada. Es fiel a los manuscritos griegos. Y comienza a leerla. Empieza leyendo el Evangelio según San Juan, el mismo que escribió el libro del Apocalipsis. Léelo unas 4 veces. Y después que lea unas 4 veces el Evangelio según San Juan, lee el Evangelio completo. El Nuevo Testamento completo, desde Mateo hasta el Apocalipsis. 29 libros. Léelo completamente, 1, 2, 3, 4 veces.
para que veas, para que entiendas lo que Dios establece, lo que Dios dice, para que puedas creer, para que puedas crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, lo que Dios quiso decir, no lo que una organización engañadora, mentirosa, que lo que quiere hacer es apoyar sus falsas creencias, sus falsas doctrinas. Que Dios te continúe bendiciendo desde ahora y para siempre. Que Dios te guarde siempre. La paz del Señor sea sobre ti, sobre tu hogar y sobre tu familia. Comparte este video con otras personas, con tus contactos. Si conoces a algún testigo de Jehová, compártelo. Dale un like para que me ayudes a difundir esta verdad, la verdad de la palabra de Dios, con todo aquel que ha caído en ese engaño de esa organización. Y Dios te va a bendecir. Chao, chao.